Para este caso en particular les voy a mostrar entonces una función algebraica a la que le vamos a conseguir la derivada aplicando las reglas básicas de derivación. En este caso tenemos entonces la función f de x igual a un cociente donde el numerador es 3 menos 2x menos x al cuadrado entre, en el denominador entonces se encuentra x al cuadrado menos 1. La pregunta sería encontrar la derivada aplicando la regla básica de derivación. Para esto, como observamos que la función es un cociente, entonces debemos de saber que tenemos el caso de u sobre b. Para este caso de u sobre b, como ya lo expliqué, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos u sin derivar por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado. Para este caso en particular entonces u sería todo el numerador, que es 3 menos 2x menos x al cuadrado, y b sería x al cuadrado menos 1. Entonces, como voy a necesitar u', es decir, la derivada de u, y voy a necesitar b', que es la derivada de b, voy a derivar u y voy a derivar b. Entonces, aquí mismo digo, u' va a ser igual a, ¿qué tengo aquí? Una sucesión de términos, es decir, tengo la resta de 3 términos. Para ello, si ustedes se fijan en la regla básica de suma y diferencia, tengo que derivar cada uno de esos términos. Cuando me toca derivar el 3, tengo la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de menos 2x sería la derivada del múltiplo constante, es decir, la derivada del 2, que es una constante, por la x, que es una función. Entonces, mantengo la constante, que sería 2, y derivo la función, que en este caso es x, pero la derivada de x es 1. Entonces coloco 1 aquí. Menos, para este caso, esta sería la regla de la potencia. Tengo que aplicar la regla de la potencia, donde tengo que bajar el numerador, en este caso es 2, ¿ok? Tengo que bajar el numerador y tengo que restarle 1 al numerador. Entonces, para este caso sería 2x. Si le resto 1 al 2 me daría 1, se sobreentiende ahí y quedaría 2x. Por lo tanto, esto sería igual a menos 2 por 1, menos 2, y me queda de este lado menos 2x. Esta sería entonces la derivada de u. Para el caso de b, digo que b' va a ser igual. Aquí aplico la regla de la potencia, donde tengo que bajar el exponente, restarle 1, me queda 2x, menos la derivada de la constante, que es 0, y esto va a ser igual entonces a 2x. Teniendo entonces la derivada de u y la derivada de b, simplemente tengo que aplicar para este caso la derivada de esta función, donde digo, esto implica que f' de x, que es la derivada, va a ser igual a u'. ¿Quién es u'? Menos 2 menos 2x. Todo esto multiplicado ¿por quién? Por b sin derivar. ¿Y quién es b sin derivar? El denominador sin derivar, que sería x al cuadrado menos 1. Todo esto entonces menos, ¿okay? Menos u sin derivar. ¿Quién sería u? Todo esto que está aquí. Entonces sería 3 menos 2x menos x al cuadrado. ¿Okay? Todo esto multiplicado ¿por quién? Por b derivado. ¿Y cuál es la derivada de b? 2x. Todo esto multiplicado por 2x. Entonces, la fórmula también me dice que tengo que todo esto dividirlo entre b al cuadrado. ¿Ok? Voy a borrar aquí para que se pueda entender mejor. Todo eso lo tengo que dividir entre b al cuadrado. ¿Pero quién es b? X al cuadrado menos 1. Entonces digo que todo eso dividido entre x al cuadrado menos 1. Todo esto al cuadrado. Finalmente,
la derivada de la función va a ser igual. En el siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Realizar las propiedades distributivas. Tengo que multiplicar este término, menos 2x por estos dos términos, que es x al cuadrado menos 1. Empiezo. Menos 2 por x al cuadrado sería menos 2x al cuadrado. ¿Okay? Después digo menos 2 por menos 1, eso sería 2 positivo. Después digo menos 2x por x al cuadrado sería menos 2x al cubo. Y menos 2x por menos 1 sería menos por menos más 2x. Este menos me va a multiplicar a toda la multiplicación que yo me consiga de aquí. Sería 3 por 2x, 6x, menos 2x por 2x sería menos 4x al cuadrado, y menos x al cuadrado por 2x sería menos 2x al cubo. ¿Ok? Perfecto. Entonces todo esto lo tengo que dividir entre el denominador al cuadrado, que es x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, simplemente lo que puedo hacer aquí es copiar exactamente igual estos términos que están aquí, que serían menos 2x al cuadrado. Voy a borrar aquí para copiar más debajo. F' de x va a ser igual a menos 2x al cuadrado más 2 menos 2x al cubo más 2x. Este menos que está aquí me va a multiplicar cada uno de estos términos, de este y de este. Entonces me quedaría menos por más menos, menos 6x, menos por menos más 4x al cuadrado, menos por menos más 2x al cubo. Todo esto sería dividido entre el denominador al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer yo en el siguiente paso? Muy simple. Voy a agrupar los términos que tengan el mismo exponente. Por ejemplo, tengo a x al cuadrado aquí y tengo x al cuadrado aquí. ¿Ok? Ahora, tengo 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado, eso es 2x al cuadrado. Entonces voy a simplificar en el siguiente paso. Voy a borrar aquí arriba. Puedo decir entonces que f' de x va a ser igual a 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado, me quedan 2x al cuadrado. Ok, ahora fíjense, tengo términos independientes que no tienen x. Tengo solamente este, pero no tengo ninguno otro más. Entonces simplemente copio más 2. ¿Qué más tengo? Tengo también x al cubo, pero tengo este 2x al cubo negativo con este 2x al cubo positivo, los cancelo. Ahora simplemente me queda 2x. Ahora, estos dos términos tienen el mismo exponente, x elevado a la 1, pero 2x menos 6x son menos 4x. Menos 4x. Ya los puedo simplificar a estos dos. ¿Ok? De manera tal que ya yo he simplificado toda la expresión y puedo decir que la derivada f' de x es igual a 2x al cuadrado más 2 menos 4x entre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Ya la derivada allí está resuelta, ¿ok? El orden de los factores no altera el producto, pero si yo quiero organizar el polinomio del numerador, lo puedo organizar de la siguiente manera. F' de x va a ser igual a el término que tenga mayor exponente, 2x al cuadrado, luego le sigue menos 4x, luego le sigue el 2. Todo esto dividido entre el denominador, que es x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el ejemplo específico de esta función, a la cual le hemos conseguido su derivada mediante la regla básica de derivación.